Hola, ¿cómo están? No me van a creer, señores. Les había grabado este video y se me hizo la historia tan larga que el teléfono se apagó y perdí lo que ya había grabado. Increíble. Miren, hasta el té ya me lo había tomado. Pero bueno, nada, voy a volver a grabar. Hoy les voy a hacer la historia de cómo conocí a mi alma gemela. Cómo fue que sucedió y cómo todo lo que pasamos y cómo llegué a la conclusión de que había tenido la dicha y la suerte de que Dios me diera poderme reencontrar en esta vida con Él. Porque déjenme decirles, disculpen, que todas las almas gemelas, es decir, las almas gemelas no están destinadas a encontrarse siempre. Y a veces el encuentro sucede para ayudarnos a sobrellevar o pasar momentos muy duros que tengamos en la vida. Porque como les había dicho en el video anterior, para mí la vida, la definición de vida, es que la vida es como un tren que emprende un viaje, que hace varias paradas y en esas paradas se bajan muchas personas, se montan otras, continúa viaje, algunas siguen quedándose en el camino y otras sí llegan hasta el final del viaje. Pero que durante ese viaje que va el tren, vamos a pasar por paisajes bellos, maravillosos, espectaculares, felices, y por otros también no tan felices, donde hay pérdidas, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Hasta que, bueno, lleguemos a la estación final, que todos sabrán cuál es. Pero nada, para no hacer tan largo el video, señores, porque tengo miedo que se apague el teléfono. Esta alma gemela, que ya yo les vengo anunciando y estoy complaciendo peticiones de muchos suscriptores míos que me han dicho, por favor, haz la historia. Esto fue hace 25 años atrás. Es decir, yo tenía 22 años, estaba recién divorciada y tenía 2 hijos, un niño de 3 y uno de 2. Nada, yo asistía todos los días, era rutina mía en aquel momento, a hacer ejercicios. Y el gimnasio a donde yo asistía no era cerca de mi casa, era cerca de una amiga mía. Es decir, de casa de una amiga mía. Esa casa, fíjense, le estoy dando todos los detalles para que caigan bien en el contexto. Esa casa era una casa muy grande, pero que tenía como adyacente alrededor de ellas, todo dentro de la misma propiedad, varias casitas y apartamentos que venían siendo para alquilar a extranjeros o cubanos. Eran como de alquiler aquellas casitas. Y en ese tiempo, en esa casa de esa amiga mía, estaban alquilados muchos árabes, pero estos árabes de distintos países eran refugiados políticos, que eran atendidos hasta por la ONU. Es decir, le digo, como que ya yo conocía y los conocía jóvenes al fin, porque muchos eran jóvenes, otros eran mayores, otros venían con familia. Bueno, teníamos relación de hola, hola, ¿qué tal? Y conversábamos 2 o 3 cosas, hasta ahí. Pero como ya les venía diciendo, todos los días yo recogía a mi amiga, me cambiaba de ropa, me ponía la ropa de deporte en su casa, íbamos junto al gimnasio, regresaba, me bañaba a veces y a veces no, depende de la hora, me cambiaba de ropa y iba para mi casa a seguir con mi vida normal. Pues uno de esos días, ya yo de regreso del gimnasio, después de haberme cambiado mi ropa y todo, recuerdo que ya era sobre las 7 y pico de la noche, yo andaba corriendo porque se me había hecho tarde, yo voy saliendo por un pasillo exterior que tenía la casa. Pero la casa principal me quedaba a mi izquierda, ¿no? Yo siento, señores, en la cocina, yo cuando voy pasando por el exterior, yo no veo nada, yo estoy afuera. Yo siento una voz que déjenme decirles que fue algo que me paralizó, me congeló, me impidió que yo no caminara más. Y esa voz lo que dijo fue esta frase que les voy a decir. Miren qué cosa tan sencilla. Richard es el papá de mi amiga. La frase fue: Richard, ¿tienes un poco de azúcar prieta que me regales? Señores, esa frase tan normal, que no tiene nada del otro mundo, hizo que yo me quedara paralizada. Literal, yo dejé de caminar, me entró una especie de un temblor, el corazón se me agitó
Y yo recuerdo, señores, no quiero romantizar, es que no estoy romantizando esta historia. Señores, yo recuerdo que algo dentro de mí me dijo, es él, es él. Yo no podía dar un paso ni hacia adelante ni hacia atrás. Yo me quedo así y digo, no, yo tengo que ir a la cocina. Yo tengo, es decir, virar atrás, dar una especie de vuelta y entrar a ver quién había dicho eso. Señores, ¿qué les cuento? Cuando llego a la cocina, me encuentro con un muchacho que a la vista, a la primera, me doy cuenta que no es cubano. Porque aparte, hablaba bien el español, pero desde el primer momento me di cuenta que no era cubano. Señores, si me había congelado en el patio exterior, más me congelé ahí. Pero lo más curioso es que a él le sucedió lo mismo. No nos dijimos una palabra. Fue quedarnos mirando, pero en esa mirada fue una... Fíjense que yo me quedo así porque es que así mismo me quedé en ese momento. Fue una conexión. Señores, no nos dijimos nada. Recuerdo que Richard, el papá, dijo, ¿pero y qué pasó aquí? Porque Richard sí me conocía a mí desde hacía muchos años y creo que apenas lo estaba empezando a conocer a él. Sé que nos quedamos así. Richard, ¿qué pasó aquí? Yo sentí tanta vergüenza que yo viré mi espalda y me fui. Señores, amigos míos, esa noche yo no dormí. No puedo decirle que fue un amor a primera vista porque lo que yo sentía no era como que me enamoré. No. Era algo más fuerte. Algo como que, recuerden lo que yo sentía adentro, es él. Era algo como que yo lo conocía, y lo estaba volviendo a encontrar. Señores, a mis 22 años yo no entendía qué estaba pasando. Pues nada, como les venía diciendo, esa noche yo trataba de buscar la explicación. Señores, la frase aquella tan sencilla que todavía hoy yo la recuerdo y yo digo, pero bueno, hoy ya sé, hoy ya entiendo, pero yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo acababa de salir, como les había dicho, de una relación, un matrimonio, un poco hasta traumático, es decir, que yo no estaba ni en ideas de volver a empezar una relación, ni con aquellos romanticismos que a veces las mujeres nos ponemos. No, señores, no. Era algo que yo no entendía. Pero nada, finalmente dormí y llegué al otro día. Y sigo mi rutina normal, pero yo tenía aquello en mi cabeza que me martillaba. Recuerdo que vuelvo a ir, mi rutina diaria era ir al gimnasio. Voy al gimnasio con mi amiga y ya de regreso, cerca a 2 calles de su casa, le digo a la amiga mía, Ana Maris, porque ella se llama Ana Maris. Ana Maris, ¿sabes lo que me pasó ayer? Y le cuento esto que ya le he contado a ustedes. Y ella me dice, riéndose, porque esa amiga mía se ríe mucho. Me dice, ay muchacha, pero si yo no te había contado, tú no sabes que ayer ese muchacho se me acercó y me preguntó que quién tú eras, que si yo era familia tuya, si tú eras familia de nosotros, si tú vivías cerca. Bueno, me comió a pregunta y ella, bueno, como que se rió y le dijo, sí, es una amiga mía que viene. Bueno, ella le dio su explicación. Yo rápido le pregunté, pero bueno, él es refugiado, él es de las personas que viven en tu casa. Y la amiga mía me dice, no, él vino a visitar a uno de esos árabes, porque señores, aquí en Cuba, los árabes cuando vienen, así sean de distintas nacionalidades, ya sea por su religión o por su cultura, se unen, ellos se buscan y se visitan y se unen, bueno, algo que lo veo normal. Pero bueno, ya la amiga mía me había aclarado que no, que él estaba de visita. Y yo en mi mente dije, bueno, ya quizás no lo vea más. Y yo lo sentía como una calma, no verlo más. Les cuento, cuando ya vamos llegando a la casa, ¿quién estaba en la puerta de la casa, señor? El muchacho. Yo no puedo decir si me estaba esperando o él volvió para ver si no puedo decirlo porque sinceramente nunca se lo pregunté. No hizo falta. Si me había congelado la vez pasada, en este momento me congelé más. Señores, una bobería porque el nombre es así, un nerviosismo como si yo tuviese 15 años. Me daba pena hasta hablar, pero bueno, nada, él rompió el hielo.
Nos presentaron, es decir, él fue el que rompió aquella pena, aquel momento. Nos presentamos, él me dijo que se llamaba Anas, porque su nombre era Anas Recep Abuelkas. Me pidió el teléfono, en aquellos momentos no había celular, aquí por lo menos en Cuba. El teléfono, quedamos en te puedo llamar, vamos a conocernos, vamos a salir un día, y yo le dije que sí. Él quedó en llamarme al día siguiente, como en efecto me llamó, como en efecto salimos. Y señores, desde el minuto 0 que nos sentamos a conversar, la conexión fue a tal grado, que era como si nos conociéramos, pero de siglos atrás. Era increíble, no solo las cosas en común, a pesar de la diferencia cultural y religiosa. Era increíble. Bueno, para no hacerle muy largo el video y la historia, empezamos una relación. Lo que yo sentía por ese muchacho, yo no se lo decía a él, por una cuestión de orgullo, de miedo a abrirme. Y no sé, acuérdense que yo salí de una relación tormentosa, primer matrimonio. Señores, yo no tenía que decírselo. Lo mismo que yo sentía, él me lo decía a mí, es decir, lo sentí igual, pero lo más curioso es que como que me leía el pensamiento. Yo le leí el pensamiento a él. Él a veces iba a decirme algo y ya yo lo había pensado. Señores, fue una conexión, pero increíble. Pero déjenme decirles, yo en medio de aquel amor, romance, conexión, porque solo no era la relación carnal, señores, yo siempre sentía un miedo que llegaba a dolerme, como que lo iba a perder. Yo sabía que eso no era, yo todavía no entendía, fíjense, pero yo sabía que eso no era para siempre. Yo sabía que era algo muy fuerte, pero momentáneo, de 1 año, 2, 3, 4, 5. Nunca se lo dije tampoco. Aquel dolor yo me lo tragaba, dolor que todavía hoy por hoy les digo, no les puedo. Yo no sabía, es decir, no tengo las palabras exactas, porque eso hay que sentirlo, Déjenme decirle que él me sorprende un día diciéndome lo mismo, un día tomándonos un té como este, porque por él es que empecé a tomar mucho té. Déjenme darme un traguito. Un día conversando, él me dice, señores, cuando les digo que lo que yo pensaba y lo que yo sentía era lo mismo que él. Recuerdo una vez también que él me dice que había tenido un sueño, que lo recuerdo como hoy, que él llamó, ese sueño fue tan vívido para él que él llamó a su mamá, porque ellos tenían su religión y su cultura, en el que él y yo estábamos en otra época, que no era ni esta, pero que estábamos como en una meca, y no sé, era algo así más o menos el sueño, pero él le dio como un tono religioso, y por eso es que él llamó a su mamá, y bueno, su mamá le dio algunas explicaciones, que eso era normal, porque yo llegué a conocer a su mamá y a su papá vía telefónica, que el padre sí hablaba español, la mamá no. Pero bueno, por una cuestión de formalidad, hablamos y nos saludamos 2 o 3 veces. Con el papá sí hablé un poquito más. Bueno, nada. Aquello me dolía tanto, y era tanto el miedo a perderlo y a sufrir. Era como un sufrimiento que yo no quería volver a pasar. Era el kit de la cosa. Algo que yo sabía que me iba a doler mucho y como que tú le huyes. Yo decido separarme de él sin motivo de una traición, una infidelidad, o se acabó el amor. No era el motivo. Pero bueno, señores, nada. Nos sentamos, conversamos y terminamos. Terminamos por la sencilla razón que yo me senté y conversé con él y le dije que era tanto el miedo a que ese amor se hiciera más fuerte, más, no sé, compenetrarnos más. Yo sabía como que el día que llegara, que nos teníamos que separar, porque era un hecho, señores, que yo no iba a dejar mi país para ir a vivir a su país. Él era más joven que yo. Habían cosas que no
que yo tenía clara que no, yo no quería ese futuro para mis hijos, un país que está en guerra, Palestina, todos sabemos la situación que vive. Y él no se iba a quedar a vivir aquí porque tenía su religión, tenía sus costumbres. Fueron conclusiones que yo saqué y por eso yo había determinado terminar esa relación. A él le dolió muchísimo, él no le entendió y bueno, me dejó de hablar, señores. Él rompió conmigo que no quería ni verme. Y yo pasé mi dolor sola, él pasó el suyo. Pero déjenme contarles que fueron 6 meses que no nos vimos, que no hablamos, pero él llamaba todos los días a mi casa a una hora que él sabía que yo no estaba para hablar con mi mamá. Y de todas las cosas que hablaba con mi mamá, bueno, le preguntaba cómo yo estaba. Él siempre estuvo pendiente a mí. Después de los 6 meses, no les voy a hacer larga la historia, volvimos a retomar la relación, pero no una relación sentimental. Sentimental sí era, porque había una traición, un lazo, una conexión, que eso nunca lo pudimos romper. Pero sí no una relación amorosa, es decir, no éramos novios, no éramos pareja. Señores, pero era algo que yo no podía vivir sin él y él no podía vivir sin mí. Y el lugar cómodo de ambos dos, nosotros éramos realmente quienes éramos cuando estábamos juntos. No se los puedo explicar. Era una cosa mutua. Y yo digo que le doy muchas gracias a Dios, muchas gracias a Dios por haberme puesto esa alma gemela en esta vida. Y él también, disculpen, en su momento la dio. Porque déjenme decirles que coincidentemente las pérdidas más grandes que tuvimos ambos dos las sufrimos juntos y sucedieron en el mismo periodo de tiempo. Fue algo increíble. Yo no creo en las casualidades, señores. No creo, y siempre lo he dicho, las personas que me conocen, yo digo que todo sucede por un algo, es decir, por un porqué y un para qué. En el mismo año, entre 7 meses, es decir, en el mismo año, pero durante 7 meses, lo primero que sucedió fue que yo perdí a mi padre, es decir, mi padre falleció. A los 5 meses fallece mi hijo mayor y a los 2 meses fallecen juntos en un bombardeo los padres de él. No les puedo explicar los momentos tan duros, lo que sucedió, que pasamos cada uno, es decir, son pérdidas muy dolorosas, pero en mis pérdidas él me acompañó y en su pérdida yo lo acompañé. Es decir, que Dios quiso que nos encontráramos en esta vida para, yo digo que darnos fuerza. Darnos la fuerza y el apoyo que necesitábamos en ese momento. Y doy muchísimas gracias a Dios por eso. Señores, paré el video porque es un tema bastante doloroso para mí. Se los había dicho que es muy sensible. Me ha costado mucho trabajo hacer este video. Y bueno, verán, se fue la luz. Pero no importa, voy a continuar porque yo prometí que iba a hacer el video y lo voy a terminar. Entonces, ya les dije por lo que nos acompañamos. Fueron momentos muy duros para nosotros dos, pero le doy gracias a Dios porque nos permitió estar juntos en ese momento. Y llegó, bueno, el momento de la despedida. Y él tenía que regresar a su país, producto a la muerte, vino la luz, producto a la muerte de sus padres, por situaciones familiares. Es decir, ya yo sabía, yo a lo que tanto le temía, ya yo sabía que había llegado el día. A pesar de que ya no teníamos aquella relación sentimental de pareja, pero sí estábamos unidos, no que nos veíamos una vez al mes, no. Nosotros nos veíamos diariamente. Él se preocupaba y se encargaba de mí diariamente. Era algo como si fuera, bueno, las personas pensaban que nosotros sí teníamos una relación, pero ya no había intimidad. Les digo, señores, no era necesario. Era un lazo muy fuerte, lo que nos unía muy fuerte. Bueno, llegó el día de la despedida. El día que se fue. Yo supe
que ese día él me prometió, él me dijo, yo voy a regresar, aunque yo me case, aunque yo tenga hijos, yo tengo que volverte a ver, yo te prometo. Él me hizo una promesa que él iba a regresar algún día. Quería dejarme casada, él quería dejarme, que yo me acuerdo que le dije, muchacho, pero que tú me vas a estar buscando a mi esposo, porque él buscando, él quería dejarme como una especie de estabilidad, que yo le dije, no es necesario. Recuerden que éramos culturas diferentes, cosa que nunca influyó, a pesar de su religión, yo de la mía, aquello quedaba en un segundo plano. Cuando nosotros estábamos juntos, no había diferencias. Señores, no les estoy exagerando, no había diferencias de nada, ni de credo, ni de cultura, ni de religión, era algo superior. Todo esto lo vine entendiendo después. Recuerden, no creo en las casualidades. Bueno, nada, él partió, se fue para su país. Pasaron alrededor de 3 años, yo no sabía de él no sabía de mí, no había internet en Cuba en ese momento, es decir, no es como ahora, como uno quizás se encontraba por Facebook, por Instagram, no, nada de eso existía. Y un día, ya bueno, yo me vuelvo a casar, me caso con mi esposo actual. Un día él comunica, que la comunicación me contó mi mamá que era muy mala, se oía muy mal. Él en la madrugada hace una llamada a mi casa, mi mamá le contesta el teléfono, ya yo no vivía con mi mamá, yo estaba viviendo aquí, como les he dicho. Y él rápido le dice, Nelia, porque así se llamaba mi mamá, Nelia, soy yo, Anas. Dime cómo está mi like, cómo están ustedes. Mi mamá, ay, mijito, qué bueno saber de ti. Porque mi mamá, señores, le cogió un amor y un cariño a ese muchacho que no les puedo explicar. Lo único que dio tiempo de que mi mamá rápido, eso no llegó, dice mi mamá, que ni a 3 minutos. Que él le dijo, Nelia, dile a mi like que estoy muy feliz, voy a ser papá. Y ahí, pum, se cayó la comunicación. Más nunca, señores, más nunca supimos de él. Hasta que un día, que también digo que esos son obras de Dios, obras del mundo espiritual, de algo inexplicable. Por el noticiero de televisión aquí de Cuba dan la noticia del fallecimiento de él. De la forma, tan detallada que yo quedé impactada, porque déjenme contarles este suceso. Yo estaba trabajando. En el noticiero del mediodía dan la noticia de que un estudiante llamado Anas Recea Huelcas, que había estudiado farmacia en Cuba, bueno, que había muerto en los enfrentamientos que sucedían y bombardeos allá en la Franja de Gaza. Mi mamá es la que ve la noticia, me llama rápidamente. ¿Qué les voy a decir? Lo que yo sentí en ese momento, a mí se me unió el cielo con la tierra. No les puedo explicar. Yo, ya saben, actualmente casada, mi esposo sabe esta historia, mi esposo respetó mi duelo en su momento, porque aparte él ya conocía la historia. Yo con mi esposo y yo tenemos muy buena comunicación, buenísima. Él respetó mi duelo, como les dije, no es que yo hice un velorio y me tiré en una cama y la casa se inmovilizó, no, pero él respetó mi dolor, entendió todo por el momento en que yo estaba pasando en ese periodo, en ese momento, ¿no? Para no ser redundante. Señores, yo no había visto la noticia. Yo recuerdo que ese mismo día que mi mamá me dio, aquí en Cuba tienden mucho a repetir la noticia del mediodía, cuando es importante la repiten en la noche. Yo pude ver la noticia completa. Señores, créanme que yo tampoco entendía la explicación. Porque miren que han muerto personas en Palestina, personas que han estado en Cuba. Millones de millones, miles de miles han muerto y nunca han dado una noticia tan específica, con tanto detalle, que eso es lo que les voy a mostrar al final del video, con tanto detalle como esa noticia. Yo me las agencié, yo pude descargar el video. Encontré el perfil de él, que hoy por hoy traté de volverlo a buscar, parece que lo cerraron. Señores, hasta la foto de él fallecido, la foto de su tumba. En la noticia sale que esa parte, la noticia dura 2 minutos. Yo la voy a tratar de partir, porque me da miedo que me censuren este video por derecho de autor.
porque no soy propietaria de la noticia, no sé si me hago entender. Señores, pero ¿a dónde voy? Yo quedé impresionada. Yo la única explicación que le encontré fue que el universo quiso que yo supiera que ya mi otra mitad, mi alma gemela, había trascendido. Porque, créanme, yo no creo en las casualidades, no creo. Y fue de tal manera como que yo no me quedé en la incertidumbre, sé que ya, bueno, trascendió. Les voy a mostrar esa noticia, no se preocupen. Pero como también les decía que nada sucede por casualidad, ya vamos a virar un poquito atrás, ya cuando él parte, es decir, que él se va para su país, empiezan a llegarme a mí, porque señores, la vida te va poniendo en los lugares correctos, con las personas correctas. Y yo soy una persona muy espiritual y siempre le he pedido a Dios que por favor me ponga las personas. No estoy exenta de encontrarme con personas desagradables, malas, ahí está Florecita, y malas, no estoy exenta de eso, porque hasta de esas personas aprendemos. Todo tiene un para qué y un por qué. Pero bueno, nada, empezó a llegarme información, libros, documentales, empecé a tener acceso a una cierta cantidad de información que empezó a darme respuestas. Y una de esas les voy a mostrar. Está muy viejito, yo tenía 20 y pico de años. A ver, este libro, miren cómo está. Porque estos libros son dos. Dormían en mi mesita de noche. Y el perro ahora, hoy por hoy tiene 8 años, pero cuando era cachorro me lo cogió y me lo destrozó. Pero bueno, nada, este libro, junto con este, de Brian Weiss, no sé si logran verlo, de Brian Weiss. Un psiquiatra norteamericano que, señores, fue el primer autor que llegó a mis manos. Yo quedé enamorada de la literatura de él, de las explicaciones de él. Y créanme, fue el que empezó a darme muchas respuestas, sobre todo en este libro, Lazos de Amor. Lazos de Amor. Después de eso, como me interesó el tema, seguí buscando en YouTube, en otros libros, otros especialistas que explican este fenómeno, señores, muchísimo mejor que yo. Yo simplemente les cuento mi experiencia y lo que yo viví. Y créanme que le doy muchísimas gracias a Dios por haberme dado la oportunidad en esta vida, que me tocó pasar por momentos duros, que mi alma gemela me acompañase y yo poderlo haber acompañado también. Créanme sinceramente. Y no quiero hacerles más largo el cuento o la historia de lo que viví. No se las romanticé, no les omití los detalles importantes, pero bueno, quería compartirla con ustedes. Así que ya saben, todas las almas no están destinadas a encontrarse en la misma vida, pero revisen, quizás ya la tengan al lado, quizás les falte, no ha llegado el momento, no lo hayan conocido, pero señores, es un reconocimiento único. Ustedes lo van a sentir y lo van a saber si les sucede. Y aprovechenla al máximo. Y sobre todo, denle muchas gracias a Dios. He estado nerviosa en este video todo el tiempo. Pero bueno, nada. Siento que cumplí con ustedes en contarle esta vivencia que tuve. Y les voy a dejar el video. Voy a probar primero en partir, como les había dicho, la noticia y ponérsela minutos así, porque me da miedo que me lo censuren, que me censuren el video. Así que, sin más, aquí va. A la semana de estar mi padre y mi madre muertos. Esta entrevista a Hannas tuvo lugar a raíz de que sus padres murieran víctimas de aquella masacre, igual a la que ahora extermina a la población civil de Gaza. El joven palestino terminaba en La Habana la maestría en farmacia. Mi padre fue quien me apoyó para venir a Cuba, porque él mismo estuvo aquí en los años 80, en el 84. Él estuvo aquí en Cuba y Cuba le encantó y le gustó y hizo aquí buenas amistades. Y él fue quien me ayudó para ganarme la beca aquí en Cuba. Y cuando vine para acá, él me dijo que te mando para Cuba tranquilo. Y él sabe que aquí estamos en buenas manos. Mi madre siempre me decía que ya estaba loca para ver mis nietos, sus nietos.
Hanas se graduó y regresó a Palestina. Tuvo 2 hijos. En su página en Facebook, donde lo reencontré, su mirada se pierde sobre el mar de Gaza. Hanas escribió a sus amigos en Cuba que uno de sus sueños era volver a visitar la isla. Fotos más recientes traen la noticia. Hanas fue víctima y lo asesinaron. Estaba en su casa en el balcón cuando otros testimonios de su familia. Es uno más de 1.850 y tantos mártires palestinos entregaron su sangre, ¿no? Víctimas del terrorismo y víctimas de los crímenes de guerra. El sentido de nuestro pueblo, la exigencia de nuestro pueblo es que estos crímenes que no se queden impunes. Los hijos de Hanas Abukas no murieron en el bombardeo, pero nadie puede predecir qué sucederá después. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.